Buenos días para todos, bienvenidos a la sesión 12 del curso de lectoescritura del programa Vamos para la Universidad. Hoy ya por acá, cerrando la semana, vamos a mirar qué es lo que vamos a trabajar hoy. Hoy nos vamos a ocupar de algo que se llaman las unidades del discurso y vamos a trabajar algo que se llama el discurso descriptivo, específicamente qué es eso de describir. Pues ¿qué pretendemos lograr hoy? Lo primero es que trabajemos con las oraciones, que podamos reconocerlas, que podamos reconocer cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una oración y un enunciado, que hay veces nos confundimos, pueden ser lo mismo, pero hay alguna diferencia. Vamos a tratar de definir qué es esto de discurso descriptivo, cuando uno habla de describir algo de un texto que describe qué es lo que hace. Y pues ya, una vez que lo entendamos, pues vamos a tratar de mejorar el uso que hacemos de él, de la descripción, tanto a nivel verbal como a nivel escrita. Para eso entonces, pues vamos a trabajar en la activación de conocimientos, vamos a ver un video, vamos a trabajar con unas preguntas en torno a este video. Trabajaríamos posteriormente el contenido de lo que venimos hablando y vamos a hacer una actividad central con un trabalenguas y con un fragmento, bueno, con dos fragmentos de 100 años de soledad de la novela de Gabriel García Márquez. Pasaríamos ya luego a la actividad de profundización y además de esto que vamos a trabajar hoy, al final de nuestra sesión vamos a tener el acompañamiento de los profesionales de bienestar. Ellos van a contarnos un poco acerca del trabajo y de las posibilidades que ustedes tienen como parte pues, del curso en el que estamos, también un poco por fuera como solamente de lo académico, de lo conceptual, sino también digamos como en sus proyectos de vida. Bueno, comencemos entonces, vamos a pensar qué sabemos de antemano. Lo primero es, miren, aquí en la pantalla nos aparece una pregunta inicial, ¿qué cambiarías de tu cuerpo? Pues cada uno de ustedes puede estar pensando algunas respuestas, todos nosotros tenemos de pronto cosas que no nos gustan tanto de nuestro cuerpo, otras que sí. Yo consideraría que lo importante es uno poderse aceptar como es, pero en este caso quiero que, más allá de lo que significa esta oración, pues primero tratemos de pensar qué tipo de oración es esta. Cuando yo digo ¿qué cambiarías de tu cuerpo? Estoy afirmando algo, me estoy emocionando por algo, o sea, estoy haciendo algo, estoy haciendo una exclamación, estoy haciendo una pregunta, ¿qué tipo de cosas estoy haciendo? Pues en este caso yo creo que es muy obvio que es una oración interrogativa. Alguien emite una oración esperando que el otro le devuelva una respuesta. Teniendo eso en cuenta, vamos a ver entonces un video y vamos a tratar de pensar en estas dos preguntas. Las vamos a poner después del video también. Vamos a dar un momentico para que ustedes puedan conversar en torno a ella y nos vayan alimentando lo que cuentan a través del chat. Entonces esas preguntas son las que tenemos que tener en mente cuando veamos el video. ¿Qué tipos de oraciones aparecen en el video? ¿Y qué tipos de discurso aparecen también en el video? Puede que estos conceptos los tengamos frescos o no los tengamos frescos, pero con lo que tenemos vamos a trabajar. Vamos a ver entonces el video. Yo cambiaría mis pechos. Son grandes, muy grandes. Yo de mi cuerpo cambiaría mis antebrazos, mis muñecas y mis manos porque están poco musculados. Son como unas pelotas de fútbol. Los dedos de las manos, porque con la estatura que tengo los deditos pequeños, muy pequeños. El pelo, porque aquí pues no hay, y aquí pues hay mucho. Uy, yo quitaría todo el pelo que tengo. Yo soy muy peluda, de los brazos. Ah, vale, pensaba que decías el de la cabeza. Que de mi espalda salgan unas alas, nada más. Que cuando me metan el agua tenga una cola de sirena y que cuando quiera volar me salgan unas alas. Pues las piernas con una cola de sirena. Unas alas. Tendría una cola eléctrica que podía electrocutar a las cosas y que podría crear consolas. En mi mente puedo tener alas. Alas. Tener alas. Preferiría tener como ser rápido como Sonic y tener alas para volar cuando me dé la gana. Los brazos por unas alas. Pues que cuando me metan en el agua sea sirena y que pueda volar. Las piernas para poder nadar como un pez. Las manos,
por nubes. Mucha gente se obsesiona con el físico. Personas que se miran al espejo y no sonríen a su reflejo, sino que lo culpan, lo insultan, lo menosprecian, sin darse cuenta de que el espejo solo les muestra una mínima parte de su ser. Los espejos no mienten, pero sí esconden. Esconden la información más valiosa. Esconden el tesoro, la estrella que todos llevamos dentro. Los niños son los únicos capaces de ver más allá de la piel, los encargados de recordarnos qué es lo que realmente importa. A mí ya me han convencido. ¿Y a ti? Bueno, muchachos, entonces, después de haber visto esto, recordemos entonces las dos preguntas con las que vamos a trabajar. ¿Qué tipo de oraciones aparecen en este video y qué tipo de discursos aparecen dentro del mismo? Vamos a dar 5 minuticos para que ustedes contesten estas preguntas. Recuerden que no se trata, bueno, usted en su mente puede pensar que cambiaría de su cuerpo, ¿cierto? O sea, eso lo podemos hacer. Puede ser que algunos de ustedes coincidan con los niños y les gustaría tener alas, pues, o que sea. Pero en este caso no nos interesa que cambiaremos de nuestro cuerpo, sino qué tipos de oraciones aparecían en ese video y qué tipo de discurso eran los que emitían las personas que contestaban ahí. Vamos a tratar de comenzar entonces, de conversar un poco en torno a estas dos preguntas que nos aparecen acá. Bueno, ¿qué tipo de oraciones aparecían en este video? Veíamos entonces que aparecían oraciones declarativas, oraciones en su mayoría simples y declarativas, en los que las personas que contestaban pues afirmaban una idea con respuesta a una pregunta que les hacían. También veíamos que el otro tipo de oraciones eran interrogativas, oraciones en las que el emisor espera una respuesta de su interlocutor. Vamos a mirar por acá que nos hacen llegar de la institución Pablo VI. Sí, exactamente. Primero aparecen oraciones simples y compuestas y discursos de tipo explicativo. Sí, exactamente. Uno podría pensar que digamos, hay dos tipos de discurso ahí. En una parte explicativo, pero para uno explicar, sobre todo los niños cuando lo hacían, son muy descriptivos. Ellos no entran tanto en explicaciones o en razones, sino que describen, por ejemplo, no, yo quisiera tener alas y quisiera que mi mente pudiera producir consolas y quisiera, bueno, consolas de videojuegos, entendí yo, que pudieran tener una cola que les permitiera nadar en el agua. Miren que lo que ellos hacen son más descripciones. Los adultos, cuando les preguntan, pues dan un poco más de razones del por qué les parece que quisieran tener pelo. Pues el personaje que era calvo, que decía que quería tener pelo. Ellos sí están explicando un poco más. Los niños describen, digamos, más que explicar, describen. Todas esas diferencias las vamos a ir mirando aquí en la parte del contenido, con el que vamos a comenzar entonces. Lo primero, muchachos, es que tengamos esto en cuenta. Cuando hablamos de unidades del discurso, pues primero, ¿qué es una unidad? Por decirlo de alguna manera, es un componente. Es decir, ¿cuáles son los componentes del discurso? Recuerden que en la sesión anterior pues habíamos conversado un poco en torno a esto del discurso y habíamos llegado a la conclusión de que el discurso no es solamente aquello que dan los presidentes, las reinas, las figuras públicas, sino que el discurso es todo aquello que es producto de nuestra interacción cotidianamente. Todo aquello que decimos, que nos dicen, que leemos en un texto, que vemos en una valla publicitaria, todo eso lo vamos a entender acá como discurso. Es decir, todos los mensajes que circulan en nuestra sociedad. Ahora bien, vemos que esos mensajes pues tienen unas partes, como decíamos, unas unidades, que hacen posible que yo pueda emitir un mensaje y que el otro me lo entienda, así de simple. Y de esas partes pues depende, como les digo, que el receptor de mi mensaje pueda comprender lo que yo estoy diciendo. Si faltan algunas de esas partes, pues yo no puedo comprender. Vamos a mirar acá en la pantalla que nos aparecen dos cómics de Mafalda. En el primero, pues bueno, está Mafalda y ella escucha que en la radio dicen: hizo el Papa un nuevo llamado a la paz. Y ella contesta: y le dio ocupado como siempre, ¿no? En la segunda vemos que
ella está conversando con Felipe y Felipe le dice, toma, y a ver cuándo aprendes a escribir. Ella le dice, gracias Felipe. ¿Qué te escribió Felipe en ese papelito? Una de las cosas que tengo que hacer en mi vida. Como no quiero olvidar todas las cosas que tengo que hacer en mi vida, a medida que se me van ocurriendo, le pido a Felipe que las anote, que me las anote. ¿Y eso lo enoja? Sí. Que vemos la cantidad de papelitos que tenía ella. Miren, muchachos, que si faltara alguna de estas viñetas en cada una, digamos, de estos cuadros en los que nos presentan información, si yo, por ejemplo, de esta primera quito esto, si digo, bueno, esto ya no va más. Si yo quito eso, el mensaje se hace incomprensible. Lo mismo por acá. Si yo quito esta parte, pues yo no puedo entender el mensaje que me están transmitiendo en la tira cómica. Cada una de estos fragmentos son unidades del discurso que necesitamos, pues que son indispensables para que el mensaje pueda llegar de manera adecuada. Y una de esas unidades, como vamos a ver, es entonces la oración. Yo sé, muchachos, que todos nosotros hemos escuchado desde que estamos niños en el colegio, nos han hablado de la oración, nos han dado muchas definiciones. Vamos a mirar qué nos dicen acá acerca de ella. Nos dicen, es una unidad gramatical independiente. ¿Qué quiere decir una unidad? Como veníamos diciendo, pues que es algo que yo puedo aislar. Miren que cuando yo leo un texto completo, yo lo puedo dividir en varias unidades, algunas mayores que otras. Por ejemplo, el párrafo es más amplio. Pero un párrafo está compuesto ¿por qué? Es por oraciones. Entonces, por eso decimos que son unidades gramaticales independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la oración está en, digamos, con la unión de oraciones conforma párrafos, yo puedo extraer, tomar una de esas oraciones, sacarla del párrafo y sigue teniendo sentido. No debe cumplir reglas de aparición en una unidad mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que uno puede encontrar una oración en un párrafo, pero si uno la saca de ahí y la ve por fuera, como decíamos, sigue teniendo sentido. Y se forma a partir de la creatividad y la intención del hablante. Es decir, todos nosotros todo el tiempo formulamos oraciones. Lo que pasa es que la gran mayoría de las veces no estamos pendientes de decir, sí, lo que estoy diciendo es una oración. No, en realidad las formulamos. Vamos a mirar entonces este ejemplo de texto y en el que podemos encontrar algunas oraciones. Nos dicen por acá: 100 años de soledad cuenta la historia de la familia Buendía, ubicada en el pueblo de Macondo, en algún lugar de América del Centro-Sur. Vemos que ahí hay una oración. Por 7 generaciones está marcada una continua soledad en diversos matices, con argumentos mágicos, reales y fantásticos. Ahí hay otra oración. El pueblo y su desarrollo están íntimamente ligados a la vida y actividad de la Casa de los Buendía. La guerra, la política y la religión son actividades protagónicas de los integrantes de la familia. Desde su nacimiento hasta su destrucción, Macondo es vivido a través de los Buendía y ellos viven a través de este. Miren, muchachos, que todo esto que tenemos acá es un párrafo. Todo completo es párrafo. Pero dentro de ese párrafo yo puedo encontrar divisiones, unidades más pequeñas, que son las oraciones, que las podría, por ejemplo, trazar de esta a esta. Aquí están señaladas con los colores. Digamos, desde el punto de vista de la forma, es decir, desde lo que yo puedo ver, yo cómo puedo identificar una oración. Pues, muchachos, eso parece muy fácil, pero hay veces no es tanto. Uno cuando ve, digamos, textos que muchas personas escriben, ve que de pronto no tienen claro dónde empieza y dónde termina una oración, o cuando uno lo lee. Entonces, vamos a tratar de pensar que una oración puede ser aquello que gramaticalmente, desde la forma, desde lo que podemos ver, puede ser aquello que va desde una mayúscula hasta un punto, o desde un punto a otro punto. Teniendo ese criterio, uno no se pierde. Uno sabe, bueno, aquí no hay un punto antes, pero empieza una mayúscula y aquí hay un punto, de mayúscula a punto. Vamos a ponerlo por acá. En el caso de las oraciones con las que comienza el párrafo. Y en las otras, pues va de punto a punto. Eso es un criterio que le sirve a uno para saber, bueno, ¿qué oración estoy viendo ahí? Ya teniendo eso en cuenta, uno no se pierde. Uno sabe de punto a punto o de mayúscula a punto. Continuemos entonces.
Miren, la mayoría de las oraciones de la lengua incluyen como mínimo un verbo, al cual podrían complementar un sujeto, un objeto, un atributo y una circunstancia. Muchachos, para que podamos entender, nos están diciendo que hay varios elementos que componen una oración, pero ¿cuál es el único que es indispensable, según lo que nos están diciendo? ¿Será que nos están diciendo que tiene que tener necesariamente un sujeto? Pues uno a veces tiende a pensar que sí, pero en realidad no. Lo único que es indispensable, según lo que nos está diciendo este fragmento, para que vamos ejercitando también nuestra lectura, es el verbo. Y no un verbo de cualquier modo, un verbo que esté conjugado, es decir, un verbo que esté puesto en una forma que indique que hay alguien o algo que lo está ejecutando. Ya las otras características pueden estar o en algunos casos pueden no estar. Vamos a ver unos ejemplos de eso. Me interesa entonces, muchachos, que les quede fresco, que les quede en la memoria este asunto. Cuando uno quiere entender una oración, ¿qué es lo primero que tiene que ir a buscar? El verbo. Si usted no busca el verbo, no entiende nada de la oración. Y si la oración puede tener sujeto, puede tener objetos, puede tener otras cosas, pero si no tiene verbo, entonces no es una oración con sentido. Puede ir de mayúscula a punto, de punto a punto, pero si carece del verbo, yo no tengo cómo comprender nada de lo que me dicen ahí. Vamos a ver algunos ejemplos. Esta por ejemplo, que es bastante simple, digamos. El escritor narraba su obra maestra cada día. Yo lo que acabo de decirles, muchachos, es que ¿qué es lo primero que hay que ir a buscar? Pues el verbo. Entonces yo veo que sí, que efectivamente encuentro acá un verbo. Narraba, que está conjugado en tiempo pasado. Entonces vamos a considerar que este es el verbo. Ahora bien, ese verbo en este caso tiene un sujeto, alguien que lo ejecuta, alguien que hace esa acción. ¿Quién es el que hace esa acción en este caso? Pues el escritor. Ahora bien, el sujeto, muchachos, no siempre es la persona que realiza la acción, porque hay verbos que a los que es muy difícil o imposible encontrarles un sujeto. Por ejemplo, si yo digo llovía, o si yo digo está tronando, pues yo digo ¿quién llovía? Pues no sé, muchas veces uno hace esa pregunta y la gente responde pues las nubes. Y no necesariamente, usted no tiene que decir las nubes llovían, de hecho eso no tiene mucho sentido. Usted dice está lloviendo y ahí no hay un sujeto, pero hay un verbo, entonces hay una oración. Miren que el sujeto siempre debe coincidir con el verbo. Si yo cambiara esto por los escritores, el verbo podría permanecer igual. El verbo no puede permanecer igual. Al verbo le tendría que añadir la N al final. Narraban, por ejemplo. Entonces siempre tienen que concordar. Concordar quiere decir que coincidan tanto en el número, si es singular o plural, y en la persona, si es primera persona, segunda persona o tercera persona. Continuemos entonces por acá. Yo creo que todo esto lo hemos visto en el colegio, pero es siempre importante que lo recordemos. Ahora bien, el escritor narraba. ¿Qué es lo que narraba? Miren, yo podría dejar la oración simplemente en el escritor narraba. Así como puedo decir, Pablo comía. Sí, me dio una oración. Pero todo lo que viene de ahí en adelante son informaciones adicionales que me dan a entender otras cosas además de lo que ya me han dicho. Entonces, si yo le puedo preguntar al verbo, ¿qué es lo que el escritor narraba? Y la oración me da la respuesta, esa respuesta que yo obtenga va a ser el objeto. Entonces, si yo pregunto, el escritor narraba, y digo, ¿qué es lo que narraba? Pues su obra. Entonces, aquello sobre lo que recae el verbo es el objeto. Bueno, en este caso, de hecho, es su obra maestra. Ahora bien, nos dan más información. Uno puede preguntarle a la oración, bueno, ¿cómo narraba? ¿Nos están diciendo cómo la narraba? No. ¿Nos están diciendo dónde la narraba? No. ¿Nos están diciendo a quién se la narraba? No. Pero sí nos están diciendo cuándo la narraba. Y en este caso es cada día.
todas esas informaciones adicionales son circunstancias. Para que podamos tener todo, pues sacar algo que nos pueda servir de todo esto, muchachos, háganle preguntas a las oraciones si las quieren entender. Lo primero es, ¿cuál es el verbo? Listo. ¿Hay alguien que lo ejecuta o que recibe la acción del verbo? Entonces ahí uno encuentra el sujeto. Uno dice, ¿sobre qué recae el verbo? ¿Qué es lo narrado? En este caso, su obra, el objeto, y el resto de las informaciones que encontremos son circunstancias. En realidad es hacerse preguntas y uno mismo los va encontrando. Miren, muchachos, por acá, que nos dicen, la oración simple, como la que acabamos de ver, que solamente tiene un verbo, puede cambiar y volverse compleja cuando se agregan otras ideas, es decir, cuando se pueden agregar otros verbos. Entonces hay oraciones en las cuales hay varios verbos y que son oraciones digamos, de un tipo más complejo. Esas oraciones pueden ser o coordinadas cuando tienen el mismo nivel de jerarquía. ¿Qué quiere decir eso? Si yo digo, el artista pintaba y su hijo vendía sus cuadros, ahí hay una oración y hay dos verbos, el artista pintaba y su hijo vendía sus cuadros. Hay coordinación porque están en el mismo nivel de jerarquía, nos están describiendo dos acciones igual de importantes. Pero hay otro tipo, que es aquella que vamos a denominar subordinación, y esta consiste en que se enlacen elementos simples que dependen de la otra oración. Entonces, en el mismo ejemplo que acabo de poner, si yo digo, el artista que pintaba en su casa, o que tenía su taller en su casa, luego salía a vender los cuadros. Entonces ahí veo varios verbos, pero ese primero, que pintaba en su casa, hace parte del sujeto, nos está diciendo el artista que pintaba en su casa. ¿Y qué es lo que él hacía? Salía a vender sus cuadros. Vemos entonces, me interesa, muchachos, que nos quede la conciencia de que puede haber distintos verbos, puede haber varios verbos, y eso hace que la oración sea compleja. Pues compleja no de difícil, compleja en el sentido de que tiene más elementos que la simple. Vamos a mirar entonces ¿qué clasificación podemos hacer de las oraciones? Vamos a mirar que hay oraciones que son declarativas. Una oración declarativa, pues se afirma o se niega una aseveración, una afirmación. El colegio es un buen espacio para conocer personas. El que dice eso está afirmando algo acerca de algo. Siempre que yo digo, esto es así, estoy afirmando, y en ese sentido estoy haciendo una oración declarativa. Todo esto que vamos a mirar acá se va a resumir más tarde en una tabla para que de pronto, si vamos muy rápido, igual pues sepan que al final va a estar el resumen de todo esto. Pero también podemos tener oraciones interrogativas, en las que yo no estoy afirmando algo, sino que estoy preguntando algo. ¿Cuál es el medio informativo de la facultad? Ahí estoy indagando por una información que yo no conozco. Pero a esas dos se le suman otras. Hay, por ejemplo, oraciones imperativas. En las oraciones imperativas, pues uno da una orden. Casi siempre los papás o las mamás hacen mucho uso de las oraciones imperativas. Y es, por ejemplo, empuje la puerta. Ahí yo no estoy afirmando nada, ni estoy preguntando nada, sino que a otra persona le estoy dando una orden, haga esto. Y ya. Distinto a las oraciones exclamativas, en las que yo manifiesto una emoción. Yo puedo decir, ¿qué película tan espectacular vimos? Bueno, en realidad uno en la vida cotidiana no habla así. Uno dice como, qué película tan bacana. Uno dice otro tipo de cosas, ¿cierto? Con palabras de pronto que aquí no podemos pronunciar, pero uno hace uso de oraciones exclamativas cuando manifiesta un sentimiento o una emoción que tiene. Ahora bien, recuerdan que al principio habíamos dicho que una cosa son las oraciones y otra cosa son los enunciados. Pues bien, estos dos conceptos tienen mucho que ver, pero no son lo mismo. Nos dicen por acá, los enunciados, y nos dicen, el ámbito de esta unidad ya no es la gramática, sino la interacción comunicativa. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que la oración tiene que ver con la forma en la que están presentadas digamos, la forma que contiene lo que yo estoy diciendo.
Pero el enunciado ya es la idea que yo estoy queriendo transmitir. Casi siempre coinciden, por ejemplo, si yo digo, bueno, casi siempre uso el ejemplo con el termo, pero es lo que tengo a la mano. Este termo es azul. Ahí la oración es cada una de esas palabras que utilicé, la forma que tiene, y la idea sí es lo que estoy queriendo decir acerca de él. Ahí pues coinciden, pero una forma de entender cuando la oración y el enunciado puede ser distinto es cuando yo hago un sarcasmo, cuando yo hago enojar a una persona, cuando yo llego tarde, digamos, a una cita y yo le pregunto a la persona con la que quede encontrarme, yo le digo, ¿estás enojado? Y esa persona me dice, no, yo no estoy enojado. ¿Por qué? Llegaste 3 horas tarde, pues yo no estoy enojado. Ahí uno ve que la oración dice una cosa, pero el enunciado, la idea que está contenida en esa oración es justamente lo contrario. Entonces ahí en ese caso el enunciado no es lo mismo que lo que vemos en la forma o en la oración. Entonces, como vemos, el enunciado puede ser el resultado del acto de hablar. También puede limitarse físicamente con la parte del discurso comprendida entre pausas, como decimos, cuando estamos hablando, las oraciones, uno cuando habla cotidianamente, uno no dice punto, mayúscula, y empieza, no, o sea, uno habla, pero lo que lo delimitan son las pausas. Aquí está la tabla en la que les decíamos que podemos encontrar todos estos tipos de enunciados. Como decíamos ahorita, puede haber enunciados interrogativos, que ya los hemos trabajado, exclamativos. Estos desiderativos son aquellos que expresan un deseo, es decir, yo quiero ir al parque, yo quiero ir al partido. Ahí estoy haciendo un enunciado desiderativo. Un enunciado dubitativo es cuando yo digo, yo no sé si a mí me gustaría o no. Eso expresa una duda, es un enunciado dubitativo. Declarativo ya lo vimos cuando afirma algo. Exhortativo, cuando se da una orden o cuando se invita o se le sugiere a alguien que haga algo, como ¿por qué no vas y compras leche a la tienda? Aunque eso tenga la forma de una pregunta, pero en realidad es un enunciado exhortativo, le está diciendo vaya a la tienda y compre la leche. Y hay afirmativos o negativos. Bueno, teniendo todo eso claro, vamos a tratar de trabajar un poco esto que vamos a nombrar como discurso descriptivo. Entonces, muchachos, lo primero que hay que tener en cuenta es qué es una descripción. Una descripción consiste, por decirlo de algún modo, en decir cómo es algo. Cuando yo puedo decir cómo es un lápiz, cómo es un salón, cómo es el profesor, cómo es la camisa, esa respuesta que doy es una descripción. Y para eso, pues yo enumero una serie de características, sean físicas o psicológicas. ¿Por qué? Porque yo también puedo decir, no, mi papá es muy bravo. Cuando estoy diciendo mi papá es muy bravo, o mi papá es muy cariñoso, o mi mamá cocina muy rico, estoy describiendo características que pueden ser o físicas o psicológicas. Yo para eso tengo que escoger un objeto para describir. Y como les digo, respondo entonces a la pregunta ¿cómo son las cosas? Miren, muchachos, algo, y es que cuando yo describo se detiene el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que no es lo mismo contar una historia, que yo diga, no, yo me levanté a las 6 de la mañana, salí, cogí un bus, llegué tarde. Todas esas son narraciones que van en el tiempo. Pero si yo digo, mi casa es un segundo piso y tiene 2 habitaciones, ahí no estoy utilizando el tiempo, estoy hablando desde el espacio, estoy describiendo cómo es algo en el aquí y en el ahora. Mi casa puede cambiar dentro de 10 años. Yo no estoy diciendo mi casa fue construida en... No, mi casa en este momento, aquí y ahora, es de tal modo. Vamos a leer entonces este fragmento de 100 años de soledad que consiste en una descripción. Ahí lo vamos a encontrar. Miren, Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras, blancas y enormes como huevos prehistóricos. ¿Qué nos están describiendo ahí, muchachos? Si yo, volvámonos por acá,
Si yo pregunto cómo es algo, en este caso, si yo pregunto cómo es, ¿qué es lo que me están describiendo acá? Yo no lo estoy escuchando, pero espero que ustedes estén siguiendo y que estén pensando que qué es lo que me están describiendo acá. ¿Cómo es qué? ¿Cómo es? O cómo era, mejor dicho, para ser más precisos. ¿Cómo era Macondo? Y nos van a decir, Macondo era así, así y así. Y ahí nos hacen una descripción. Miren que esa descripción incluso está dentro de una novela. Quiere decir que no solamente hay textos que son puramente descriptivos, esto es muy importante, sino que la descripción está en todos los tipos de textos. Lo voy a poner por acá porque es una idea importante. Porque, por ejemplo, yo no puedo contarle a alguien una historia sin describir cómo era el lugar en el que ocurrió. Ahí estoy haciendo una narración, pero también tengo descripción. O yo no puedo explicarle a alguien cómo es la fotosíntesis si yo no describo, por ejemplo, la planta. Yo digo, la planta tiene tales características, ahí estoy haciendo una descripción para poder explicar. Entonces la descripción es tan importante porque está en todos los tipos de texto. Vemos, por ejemplo, que un autorretrato, es decir, una descripción que un texto que una persona puede hacer acerca de sí misma, también es una descripción. Pero es una descripción subjetiva. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ver con el punto de vista personal. Pues el autor selecciona y destaca los rasgos que lo definen desde un punto de vista personal. Es decir, cuando usted le preguntan, bueno, ¿usted cómo es? Pues casi siempre cuando usted, por ejemplo, si va a una entrevista de trabajo y usted dice, bueno, dígame usted qué hace, usted cómo es, pues usted se describe, ¿cierto? En una entrevista de trabajo usted se describe. Pero usted no va a decir en una entrevista de trabajo, bueno, ¿usted cómo es? No, yo soy perezoso, me da pereza venir a trabajar, me robo las cosas del trabajo y me vuelo antes. No, usted no va a decir esas cosas. Usted escoge características que en ese caso lo hagan ver mejor. Está haciendo una descripción, pero subjetiva. La intención de la descripción, ¿cuál es, muchachos? Dibujar con palabras. Que a la persona que me está escuchando yo le pueda crear la imagen de aquello que le estoy escuchando, que le estoy transmitiendo. Si yo le digo a alguien, no, mira, estuve en Cartagena en vacaciones y la playa, estaba haciendo un clima muy bonito y la playa, la arena blanquísima, súper limpia, el mar muy azul, más rico eso. Y había palmeras y una hamaca. Cuando yo describo esa escena, estoy tratando de dibujar con palabras para que el otro se pueda imaginar y para que el otro pueda decir, ve, qué rico ir a Cartagena. Entonces qué bueno ir. Entonces, bueno, con la descripción yo pretendo entregar información de cómo es algo, como ya veníamos diciendo, y para describir, pues yo utilizo signos lingüísticos. Utilizo también comparaciones, incluso puedo utilizar imágenes para describir algo, es decir, por ejemplo, esquemas. Y hay ciertos, como decíamos ahorita, en muchos tipos de texto se utilizan las descripciones. Vemos, por ejemplo, que en un texto narrativo pueden estar, pero también en un texto más, en este caso descriptivo propiamente, que podría ser un inventario, una lista. Pero, por ejemplo, cuando yo veo un mapa, o digamos me dan un folleto, aquí vemos una guía turística también me describe los lugares. Y el diccionario, ¿qué me describe? ¿Cómo son las cosas? Bueno, si van teniendo alguna pregunta, nos las pueden ir haciendo llegar a través del chat. Vamos a dar algunos ejemplos. No es que vamos a leer todo esto, ¿cierto? Aparte porque no se ve muy bien, pero miren qué tipo de textos pueden ser descriptivos. Por ejemplo, los informes de laboratorio, lo que les ponen a hacer ustedes, por ejemplo, si ven química, digamos, cuando uno hace un informe de laboratorio, ¿qué está haciendo? Describir. Pero, por ejemplo, cuando usted compra
un televisor y trae las instrucciones de qué cable va en qué parte, o cómo lo tiene que colgar, o cómo lo tiene que conectar para que no se le queme. Todos los manuales de instrucciones, por ejemplo, son descripciones, son discursos descriptivos que nos dicen cómo es algo. En este caso, ¿cómo es la lavadora? Ah, bueno, la lavadora es así, así, y usted, para que le funcione bien tiene que hacer esto. ¿Qué hago yo para describir? Pues puedo especificar las partes, las cualidades, las circunstancias, sobre todo detallar. Esto es bien importante. Cuando yo describo algo tengo que ir en los pequeños detalles de las cosas, porque si no me quedo como en lo general. Tengo que ser preciso, es decir, encontrar las palabras adecuadas para describir algo. Si quiero pues generar una buena imagen de lo que estoy describiendo en el otro. Y quería llegar acá, muchachos, porque creo que lo más importante para uno describir es esto, la observación. Yo sé que si yo les pregunto a ustedes, muchachos, ustedes saben mirar. Seguramente ustedes me dicen, sí, claro, pues cómo no vas a saber mirar, o cómo no voy a saber palpar o escuchar, en el caso de que de pronto uno no pueda ver. Hay personas que no pueden ver, pero igual tienen otros sentidos. Pero en realidad nosotros tenemos muy pegada la capacidad de observar, no la hemos desarrollado mucho. Porque observar no es solamente que entre información a los ojos, es que yo pueda decir cómo es algo, que pueda mirar sus detalles, que pueda organizar en mi mente cómo es eso que estoy mirando. Un ejercicio que pueden hacer. Yo no sé si ustedes han detallado, por ejemplo, el camino entre su casa y su colegio. Por ejemplo, los árboles que hay en el camino entre su casa y su colegio. Uno se acostumbra a verlos todos los días y ya no los observa, pero qué características tienen, qué especies hay, son grandes, son pequeños, cuánto tiempo, qué edad tienen. Todo ese tipo de ejercicios uno los puede hacer para desarrollar su capacidad de observación. Bueno, voy a pasar esto un poco para que lleguemos ya a la parte de la actividad. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es que vamos a escuchar un trabalenguas. Y después de escucharlo, pues vamos a conversar un poco en torno a eso. Quiero sin querer a quien no queriendo quiero. Quiero sin querer y sin querer te estoy queriendo. Si porque te quiero mucho quieres que te quiera más, te quiero más que a mi vida. ¿Qué más quieres? ¿Quieres más? Quiero sin querer a quien no queriendo quiero. Quiero sin querer y sin querer te estoy queriendo. Si porque te quiero mucho quieres que te quiera más, te quiero más que a mi vida. ¿Qué más quieres? ¿Quieres más? Quiero sin querer a quien no queriendo quiero. Quiero sin querer y sin querer te estoy queriendo. Si porque te quiero mucho quieres que te quiera más, te quiero más que a mi vida. ¿Qué más quieres? ¿Quieres más? Difícil de pronunciar, ¿no? A mí, por ejemplo, me dan mucha lidia los trabalenguas. Son de difícil pronunciación y en nuestra cultura popular pues están muy presentes. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con este trabalenguas? Pues lo primero es que tratemos de diferenciar oraciones que encontremos ahí. Entonces vamos a tratar. Lo primero es mirar, bueno, de acuerdo con el criterio que decíamos ahorita, pues si decíamos que de mayúscula a punto tendríamos que irnos casi pensar que todo esto es una sola oración. Porque empezamos por acá y no vemos un punto, casi que, bueno, de hecho este puede funcionar como punto, en este caso el signo de interrogación. Pero podríamos decir que todo es una oración compleja. Una oración compleja de manera coordinada. Nos van uniendo algunas ideas y casi todas giran en torno a los verbos, a los mismos verbos. Reitero, vamos a buscar los verbos. Quiero, sin querer, a quien no queriendo, quiero. Quiero sin querer, te estoy queriendo, te quiero, quieres, quiera. Miren que sí, o sea, en eso radica la dificultad del trabalenguas, que se repite la misma palabra. ¿Qué más quieres? Ahí está el verbo. ¿Quieres más? Una vez ya encontré todo eso, sé que hay oraciones. Ahora bien, las diferencias que podemos encontrar es que en cada una de esas, digamos, oraciones pequeñas que podemos ver en todo el párrafo grande, en la oración grande, pues encontramos que hay algunas que son declarativas. Cuando yo digo quiero sin querer a quien no queriendo quiero, pues está complicado de entender, ¿cierto? Pero sé que hay alguien que está afirmando algo, es una oración declarativa.
Pero ya por acá no estoy haciendo una oración declarativa. Miren que aquí encontramos otra. Te quiero más que a mi vida. Es una oración exclamativa. Porque está manifestando una emoción. Te quiero más que a mi vida. ¿Qué más quieres? Ahí ya no estoy ni declarando algo, o sea, afirmando algo, ni exclamando, sino que estoy haciendo ¿qué? Interrogando. Entonces lo que hay acá es una oración interrogativa. Bueno, ¿por qué el personaje de este trabalenguas quiere sin querer? Nos dice por acá. Quiero sin querer a quien no queriendo quiero. Pues yo creo que todas las personas que en algún momento nos hemos enamorado, digamos, puede no ser enamorar, pero cuando a usted le gusta a alguien y ese alguien a usted no le corresponde, pues usted dice, bueno, ojalá yo no sintiera esto que estoy sintiendo, pero sí lo siento. Sí me gusta a pesar de que la otra persona no me corresponda, por ejemplo. En ese caso, pues parece ser lo que le pasa al autor del trabalenguas, que quiere a pesar de que le gustaría no querer a la persona. Puede ser porque no le corresponden. ¿Cuáles son las intenciones comunicativas de las diferentes oraciones que se encuentran en el trabalenguas? Pues, como decíamos, en la oración declarativa él quiere afirmar algo, le quiere decir a otra persona un mensaje. Pero en la exclamativa ya no es solamente afirmar algo, es expresar una emoción. Es decir, yo siento tal cosa. Y en la interrogativa es obtener alguna información. ¿Qué más quieres? Es decir, ya te dije lo que yo siento y ya te expresé mis emociones. Dime algo, ¿qué más quieres? Eso es lo que uno hace con una interrogación. Bueno, para que vamos terminando, vamos a leer este fragmentico de 100 años de soledad, que dice lo siguiente. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras blancas y enormes como huevos prehistóricos. Lo habíamos leído ya. Lo primero es, ¿qué tipo de texto es? En general es una novela, pues hace parte de una novela. Pero este fragmentico en particular, como decíamos antes, que nos decía qué es Macondo, cómo es Macondo, entonces es un tipo de texto descriptivo. Un momento la parte de video de novela cerrada, por favor. Está quedando como pegado. Listo. Vemos entonces qué tipo de texto es. Pues claro, es descriptivo. ¿Y qué elementos descriptivos tiene? Pues nos dice cómo son las cosas. Miren que nos hablan por acá. Bueno, nos dice cuándo, nos hablan del tiempo, es decir, un tiempo pasado, en este caso. Nos dicen una aldea y nos enumeran cómo es esa aldea, nos lo detallan, cuántas casas había. Cuál era el material del que estaban hechas, dónde estaban, a qué se parecían las piedras que veíamos acá. Se parecían a huevos prehistóricos. Aquí lo pasamos un poco, digamos, de manera un poco rápida, un poco ágil. Pero miren que la esencia es esta, que en lo descriptivo uno puede encontrar cómo es aquello que me están diciendo. Ahora, ¿cómo está construida la oración en términos de sujeto, verbo, objeto, circunstancia? Pues vamos a tomar vamos a mirar, por ejemplo, ¿cuál es el verbo? Recuerden que lo primero que hay que encontrar es el verbo, en este caso, era. ¿Y quién coincide con ese verbo? ¿Cuál es el sujeto? Pues en este caso, Macondo. Nos dicen entonces, ¿cuándo? Era entonces, nos están hablando de un tiempo pasado. Esta es la circunstancia.
Esas son las características que podemos ver en esta oración.